¿Qué onda? Hoy estamos preparando una salsa con tamarindo que es muy típica en San Pedro Sula. Aquí les muestro algunos de los ingredientes. Tengo 3 dientes de ajo, pimienta negra, comino, tengo sal, un pedacito de panela y tengo tamarindo que necesitamos aproximadamente unos 10. Vamos a empezar pelando los tamarindos. Si están muy duros los pueden pasar por agua. El tamarindo es originario de la India, pero crece en lugares tropicales. Así que por eso lo encuentran en Honduras por muchos lados. Mi abuela tuvo 2 o 3 árboles de tamarindo y de niños disfrutamos bastante el tamarindo. Y lo que estamos preparando es la famosa salsa negra para asar carne. Ahora en una ollita vamos a poner el tamarindo que ya enjuagamos un poco porque tenía pedacitos de la cascarita todavía. Y lo que voy a hacer es que lo voy a cocinar por unos 20 minutos para tratar de extraerle toda la carnita que tiene. Ahora voy a necesitar 2 cucharadas de manteca de cerdo. Le agregamos los 3 dientes de ajo que están picados. Agregamos el comino, la sal y la pimienta. Pueden agregar otras especias si desean. Y un pedacito de panela que es aproximadamente unas 3 cucharadas de azúcar. Luego ponemos el tamarindo en un colador y le pasamos aproximadamente una taza de agua caliente para poder extraer toda la carnita. No es recomendable que se licúe ya que la semilla es tóxica y no queremos que la semilla se mezcle. Después de 10 minutos más, así es como la salsa ya se ve. También le agregué una pizca de paprika para que quede un poquito picosito. Y ahora les muestro en qué se utiliza esta salsa. En una fridera vamos a poner un poquito de la salsa. Luego vamos a poner el bistec. Con esta salsa se puede asar cualquier clase de carne. Mi mamá vendió comidas típicas por muchos años allá en San Pedro Sula y así es como se preparaba la salsa para la carne a la plancha, que generalmente pues se hacía con cerdo o con res. El bistec es una carne bien finita, así que no la vayan a cocinar mucho. Tiene que estar a fuego alto, simplemente se cocina por unos 10 minutos. Muchas personas han dejado de preparar esta salsa pues porque muchas salsas del exterior empezaron a venir a San Pedro Sula y pues la gente compra lo que es más fácil y lo que es más barato a veces también. Pero si pueden preparar esta salsa es mucho mejor y mucho más saludable. No se van a arrepentir, el sabor es súper delicioso. La salsa queda mucho mejor cuando el tamarindo es un poquito más ácido. Si el tamarindo que utilizaron es muy dulce, pueden agregarle un par de cucharadas de vinagre. Ahora voy a sofreír un par de cebollas que piqué y los vamos a sofreír hasta que se caramelicen un poco. Como mencioné anteriormente, esto debe hacerse con el fuego alto y si tienen una plancha pues mucho mejor. Yo tengo una plancha pero es muy pequeña la que tengo y aunque deseara utilizarla pues está demasiado frío afuera para hacerlo. Vean qué deliciosa se ve la cebolla ya. Ya una vez preparado todo, simplemente voy a poner la carne otra vez de regreso para poderlas mezclar y servir. Cuando mi mamá vendía esta clase de carne, la gente hacía fila y pues en aproximadamente unas 2 horas todo se vendía. En aquella temporada vendíamos en el Parque Central, ya eso ya no existe en San Pedro Sula, ahora los puestos están en la Tercera Avenida y creo que es la segunda calle. Y también nos poníamos nuestros vestidos típicos. Yo estaba muy niña en esa temporada, pero para mí eso fue una experiencia muy bonita. Y ahora vamos a servir la carne, claro, con tajadas de guineo verde fritas. Y también la acompañamos con una ensalada deliciosa. Bueno, disfruten la cena. Si tienen preguntas, me lo dejen saber en los comentarios. Y nos vemos para la próxima. Bye bye.